Bienvenido, Asdrúbal. Saludamos todos, viejo. Un gusto. ¿En qué te basas para decir tú que Dios no existe? Una de las premisas que podemos notar para la no existencia de Dios es la Biblia mismo termina contradiciéndose, dándonos datos totalmente erróneos. Si hablas de Biblia conmigo, primero anda y resérvate una cama en un hospital. No hables de Biblia conmigo, por favor, porque vas a perder. ¿Por qué eres ateo? ¿En qué te basas para Eso decir te que estoy Dios no diciendo. existe? Justamente la ciencia contradice muchas cosas de la Biblia. No tiene que ver ni con la ciencia ni con la Biblia. El ateísmo es una filosofía de vida. ¿Qué? ¿Por qué razón consideras filosofía de vida cuando el significado básico significa sin Dios? Nadie tiene un vacío filosófico. ¿Qué? Una de las razones, como te digo, es la contradicción hacia la Biblia. Como ¿Por motivo, qué Dios pastor. no existe? ¿En dónde lo buscaste? Justamente, ¿dónde lo encontraste mejor tú? Esa es una excelente pregunta. En la creación o donde quieras tú ponerlo, no hay ningún Dios. El mismo motivo que te pido, la razón por qué Dios existe, es el mismo motivo, al contrario, por qué Dios no existe. Me dices de la creación, para ti ese es un concepto porque Dios existe. ¿Por qué para ti sí vale ese argumento y para mí no vale como argumento? Creacionismo, como ustedes lo presentan, está totalmente erróneo. La ciencia dice cosas totalmente distintas. La ciencia está comprobada y tampoco me lo aceptas, ya que ateo significa sin Dios. ¿Por qué razón estoy en contra de la idea de un Dios? Porque yo personalmente no concibo el hecho de que nos quieran enseñar que un ente, para mí imaginario, por esa razón soy ateo, nos deje satisfechos con el por qué no entender cómo funciona el mundo. No, al contrario, la creación es el ejemplo porque Dios no existe. Alguien les vendió la idea de Dios y los perejiles lo compraron. En este caso yo, por ejemplo. No, en este caso tú eres el que vende la idea de Dios. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Que para mí sería una gran sorpresa y una inmensa alegría saber que Asdrúbal, el ateo digital, es el fundador del ateísmo. ¿Tú eres el fundador del ateísmo? No. ¿Por qué existen los ateos? Porque Gracias es el a Dios que el mundo no es resultado ateo. que hay personas que hablan a cada momento sobre Dios, inculcándonos, adoctrinándonos desde niños, desde el momento que no tenemos ni siquiera la edad como para discernir ese tipo de información. Pero dime eso es una una cosa, jugada Asdrúbal. no bastante Dime, noble, dime. hablando que ustedes están del lado supuestamente de ese ser Ahora, dime supremo, una cosa. ¿cierto? Cuando tú ves la creación, cuando tú ves los cielos, las estrellas, los planetas, la Tierra que no se sale de su órbita, los planetas que no chocan entre sí. La ciencia dice, no lo dice la Biblia, no lo está diciendo un pastor, habla de una creación Perfecto. inteligente. Los científicos Einstein y Eddington, que no creían en Dios, dijeron que definitivamente tiene que haber alguien que creó todo el diseño inteligente que hay. Einstein, que no era creyente. Eddington, que no sé si... A ver, partamos de algo, Pastor Fabio. Aún sea verdad lo que usted dice, que no hay dato en realidad de eso, pero digamos, y le voy a decir por qué no hay dato. Porque Einstein, Pero no le mientas a la gente. usted no le mienta a la gente y tomando en cuenta que es pastor. Eso tuvo que doler. ¿Pero de qué no hay Einstein dato? aceptó que él creía en el Dios de Spinoza, cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el Dios Cuando cristiano. preguntaron a Einstein de origen judío, él decía que no creía en Dios. En ninguna parte, aclaro, dice eso y peor de ¿Quién? Einstein, pero de todas maneras, hagamos que la premisa es verdad. Aquí hay un pequeño detalle que la gran mayoría de creyentes o pastores no toman en cuenta. Una cosa es una opinión de un científico y otra cosa es un dato científico. Usted no aprende, ¿verdad? No, por favor, no funciona así. Para tu información, los mejores científicos de la humanidad han sido cristianos. Escucha, En su escucha, época. escucha. Y tomemos en cuenta algo. Los ejemplos que usted me puede dar de científicos creyentes van a ser de antes. ¿Por qué? Porque era la época. Puede ser otras religiones, son ateos, son ¿Qué agnósticos científicos o se ateos? consideran ¿Qué no científicos creyentes. ateos? En realidad del pasado, del presente no importa, porque si te puedo hablar de Pasteur, te puedo hablar de Blas Pascal, te puedo hablar de ¿Ya? Galileo Galilei, te puedo hablar de Nicolás Copérnico. Me está diciendo Copérnico justamente sobre la teoría heliocéntrica. Y él justamente fue juzgado por la iglesia con su conocimiento de la época contradiciendo a la iglesia. Yo no soy católico. Es increíble que hay un mismo Dios y ni entre ustedes mismos se ponen de acuerdo.
Esa es otra prueba que yo considero como ateo. Estamos hablando de ¿crees que los ateos piensan todos Dios igual? Y las ramas de los creyentes sobre el cristianismo como tal se divide por la diferente interpretación que tienen a los textos. No, acá no estamos hablando de la Biblia. No vuelvas a mencionar la Biblia. Los cristianos tienen diferentes posiciones ante el concepto de Dios. Ajá. ¿Y cuál es la verdadera? La que dice la Con, Biblia. con cada creyente que hablo, él cree tener la verdadera. Que para Todos los dicen tener la verdaderos verdadera. cristianos, la verdad no es un conjunto de normas y doctrinas. Para los verdaderos cristianos, la verdad es una persona y es Jesús. Del supuesto origen del cristianismo que viene a ser Cristo, estamos hablando justamente automáticamente de la resurrección, y mantener el concepto de resurrección en Cristo es hablar de un dogma. Me encantaría entender qué tiene que ver que un científico o una persona justamente de ciencia, sus aportes en la ciencia con sus creencias. No tiene nada que ver con el dato científico o el descubrimiento científico. Los ateos más importantes a la humanidad no le han dejado ningún legado. ¿Qué tiene que ver la opinión del creyente científico con el dato científico? No existe el vacío filosófico. Estamos de acuerdo que existen científicos ateos. Sí, que no le dejaron mucho legado a la Perfecto. humanidad. Hay más creyentes en la cárcel que ateos. ¿Qué significa eso? Perdón, en la cárcel más gente creyente que atea. ¿Creyente en ¿En quién? Dios? ¿Qué Dios? ¡Qué divertido es eso! Ahora sí, el cristianismo se comienza a separar. Eso Me lo imagino estás a diciendo decir tú. que los suyos no son. No, Cuando son cosas malas, ahí usted sí quiere ¿Cuáles separar son el las cosas cristianismo malas? Pero ¿cuáles entre son las cosas católicos, malas para- entre lo que sea. Usted quiere decir que porque hubieron científicos creyentes, ahí sí, Dios existe. Pero cuando nos damos cuenta que no tiene nada que ver sus datos científicos, sus descubrimientos científicos con que sean creyentes, en cambio ahí no le gusta. Si hablamos por estilo de vida, en las cárceles hay más creyentes que ateos. Has puesto un ejemplo que no te va a convenir, porque tú mencionas que en las cárceles hay más supuestamente creyentes que ateos. Te voy a decir, ok, estoy de acuerdo. Te voy a decir, ok, estoy de acuerdo. ¿No te parece eso contradictorio? Ahora, déjame decirte que el ateísmo de Estado mató a 70 millones de personas. Eran ateos. Ateísmo. Los comunistas mataban negros, homosexuales, todos los que estaban en contra de la Lo revolución. mismo que han hecho Porque los eran ateos. cristianos. Los cristianos en la conquista cuando vinieron a matar indígenas para poder adoctrinar el cristianismo. En ¿Sabes cambio, quién el es el fundador cristianismo del ha cogido marxismo? la bandera del cristianismo Ya, para ok. matar. Ahorita Es vamos a ver que totalmente eso no es cierto. distinto. Que la Claro religión estoy es solo el aquí. opio de los pueblos. Declararon a toda la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas comunista, prohibido hablar de Dios. 80 Falacia millones de de personas falsa mató el equivalencia. ateísmo en la Unión Entre sus argumentos utilice falacias porque lógicamente ejemplo? para mantener la idea de un Dios es necesario esto. ¿Cuál falacia? Mezclar de falsa equivalencia. Usted está diciendo que Falsa equivalencia. por ser ateo, la persona que asesinó, por ende, el ateísmo. Por favor, vuelvo y le repito. Voy a ponerle lo mismo que usted está haciendo, A ver, dale. pero desde mi lado. ¿Cuál? Hitler, No me vas a decir que era cristiano, ¿no? por Cristiano. favor, en el libro ¿Sabes cómo se llamaba autobiográfico el que partido él mismo político de escribió Hitler? lo dice. No. Yo no estoy vinculando como usted lo hace. Hitler en este caso era creyente, por eso mató. No tiene nada que ver lo uno Qué con lo barbaridad, otro. pues, estás Pero diciendo aquí hay una cosa que no juega a su favor. Con la Si yo estoy bandera buscando cosas que jueguen a mi del favor. cristianismo y se mató. O sea, el final 3 de cuentas millones ese de no es el personas punto, murieron en las pastor. 50 El que punto es mataron que los sí se ateos. mató en nombre de 3 Dios. millones, El ateísmo 3 millones, nunca ha sí, matado 3 en nombre del millones ateísmo. Contra 150. Le voy a leer una frase. A ver, que dale. la ironía es una herramienta de la apología. Tal vez reconoce la frase. No sé quién la dijo. No, No sé quién la dijo. ¿Quién la dijo? usted la dijo, pastor. ¡Que me lo está, póngale cero! Se mató en nombre de Dios, ¿correcto o no es correcto? Sí. ¡Qué divertido es ese hijo de... ¿Qué es el ateísmo para ti? Ser ateo, lo que su significado significa, da a entender etimológicamente a sin teo Dios. La pregunta que te hago es, ¿quién crees tú que hizo la creación? Simplemente hay una ley en la ciencia que dice, la materia no se crea ni se destruye, se transforma. Ya. Sí, el evento cero, la ciencia no conoce su Esa es la respuesta. cuarta. El inventarse y decir que Dios lo hizo tampoco es una No, respuesta. pero no me dijiste Porque quién lo no hizo. hay pruebas Ok, ¿cómo que demuestren que un Dios haya hecho eso. Le estoy respondiendo, pero al parecer el que no entiende es usted. ¿Eres así de bruto o estás haciendo méritos? La ¿Cómo ciencia nunca? no tiene la respuesta a ese evento cero para el inicio de la materia como
la conocemos o para ver el universo como lo conocemos actualmente. O sea, no tiene respuesta. Pero la ciencia no es irresponsable como para sacarse de la manga o inventarse una respuesta. Antes no sabíamos ni cómo iniciaba un rayo. Adiós. La ciencia, mediante el método científico, va descubriendo y explicándonos cómo realmente funcionan las cosas, y termina que Dios ya no es el que hizo el arco iris, como dice, como fue en el arca de Noé, ¿no es cierto? Entonces, ya como Dios no fue, salgamos de ahí. ¿Qué tiene que ver que haya sido cristiano, católico, ateo? Vuelvo y le repito, y no me responde. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con el descubrimiento que usted mismo está exponiendo? Usted es el que utiliza una falacia y quiere mantenerse en la misma, y cuando se le pregunta la razón por la cual la evade. ¿Qué es falacia? Ahora le pido a usted que vaya a buscar. Bien hecho. Porque por ahí... Pero si usted... Y se marchó, y a su barco le llamó libertad.